Shalom, bienvenidos. Hoy día vamos a ver el estudio de el Pesaj de Yeshua. El Pesaj que vivió Yeshua. ¿Cómo fue ese momento? Allí como aparece la última cena. Realmente la última cena es una institución nueva que formó Yeshua, que él en ese momento la creó. ¿O en realidad está dentro del marco de una cena que ya se vivía en el momento, cuyos pasos ya se conocían y cuyo maestro, cierto, que tenemos en común, realmente tomó de esas figuras y fue eso lo que él hizo también? Bueno, vamos a revisar entonces eh, este estudio que está hecho por el doctor Thomas Lancaster, judío mesiánico, ¿cierto? Del Ministerio Primero Fruto de Sion y que dirige la comunidad Beth Manuel de Sinagoga Judío Mesiánica, Beth Manuel. Está en Estados Unidos, si no me equivoco, en Canadá y en Estados Unidos. Así que bien, vamos allá. Vamos a estar atentos para ir revisando, ¿cierto?, los pasos de la cena porque esto va a involucrar lo que vamos a hacer nosotros y nos vamos a fijar que realmente estamos haciendo casi lo mismo que hizo Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, guardar una cena tradicional judía si yo no soy judío? Bueno, si quiero en realidad vivir o revivir el Pesaj que hizo Yeshua, que vivió, vas a darnos cuenta de que realmente tendríamos que seguir la tradición judía en cuanto a esto para poder darle el significado y el peso a cada elemento que tiene. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo que hay bastante que mencionar. Y voy a ir leyendo y comentando, ¿ya? Para que quede reforzar la idea. Entonces, a modo de introducción, la noche anterior, ¿cierto?, al padecimiento de Yeshua, él cenó la última cena con sus discípulos, sus talmidim. En esa cena les dio pan y vino, ¿cierto? Y les dijo que tomaran de aquello en memoria de él. Gracias a que hoy día muchas ciertas personas están educándose en las raíces judías del cristianismo o llamadas también raíces hebreas del cristianismo, muchos cristianos hoy en día se dan cuenta realmente de que la última cena de Yeshua con sus discípulos no es una institución nueva, sino que ya existía, ¿cierto?, en ese momento, y se trataba de una comida tradicional judía de la noche de Pesaj o de Pascua. Entonces, la mayoría hoy día, todavía, ¿cierto?, de los cristianos probablemente no se dan cuenta exactamente de cómo la última cena se ajusta a una comida tradicional del Seder, llamado así la comida, el Seder de Pesaj, de Pascua. El Seder es la comida que tiene un orden específico. Es como una comida realmente bien servida, tiene su entrada, tiene su plato, ¿cierto? A lo mejor una segunda degustación, tiene un postre y es una cena completa. A eso se le llama Seder y vamos a ir viendo de qué se trata esto. Así que lo primero es que obviamente no todos sabrán y no podemos dar por hecho de que todos sepan esto. Así que vamos a revisar cuánto se parece realmente la institución de la cena de Pesaj con lo que hizo Yeshua. Realmente para que veamos nosotros también que lo que hoy vamos a hacer en este año, ¿cierto? En una semana más, un poquito menos ya nos queda de una semana, lo que vamos a hacer en realidad está ajustado a lo que hizo nuestro maestro. Entonces lo primero es mencionar de qué se trata el Seder de Pascua. Aunque los diversos elementos tradicionales del Seder de Pascua han sufrido algunas alteraciones al desarrollo, perdón, a lo largo de todos los siglos que han pasado, la liturgia de la comida del Seder de hoy día se parece a la que dirigían Yeshua junto con sus discípulos en el aposento alto. La palabra hebrea Seder en hebreo significa un orden establecido. Seder es en el fondo la palabra donde viene la palabra administrar en hebreo. Es una manera de administrar los tiempos, los órdenes, ¿cierto?, dentro de la mesa. Y el orden establecido para llevar a cabo la comida pascual se parece mucho al establecido tempranamente. Es decir, ya la comida que comió Yeshua con sus discípulos se parecía a la institución que ya existía o que ya se menciona en la literatura rabínica de la época, que ya había sido
establecida con ese orden aún antes del Mesías, y él participó también de este ceder, este orden de los elementos. Los escritos judíos describen el orden establecido para la comida de la Pascua de la manera en que se practicaba los días de Yeshua y sus discípulos. Es decir, tenemos un respaldo claro y evidente de que la cena que comió Yeshua con sus discípulos era una cena de Pascua, y además tenemos la evidencia textual de cómo los rabinos o los maestros de la Torá, ¿cierto?, de Israel, ya habían establecido ese orden desde antes, y Yeshua participó de este mismo orden. En otras palabras, está, ¿cierto?, en la línea de la cena tradicional de Pesaj de la época, o de la Pascua. Ahí podemos ver, ¿cierto?, lo que es un poco el plato del Seder. El plato del Seder, o la Kehará, como se llama en hebreo, Kehará, si suena como Kehará, bueno, nos dirá, ¿cierto?, realmente cuáles son los elementos que se van a utilizar en el orden, en un orden establecido. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, una pequeña imagen donde aparecen los elementos, ¿cierto?, de la comida. Aparecen en círculo dentro de este plato, este gran plato, ¿cierto?, diferentes cosas que se colocan y se van a comer. Aparece, por ejemplo, ahí hierbas amargas, por ahí aparece un huevo, aparece también una mezcla picante, aparece otras hierbas amargas en sí, y también aparece un trozo ¿cómo se llama? Un hueso de carne. Y también allí está, ¿cierto?, como en un cuadrado, como simbolizando también un poco la matzá. Así que hay pan sin levadura. Esos son los elementos típicos del Seder de Pesaj. Ahora, en aquellos días la comida del Seder comenzaba después del anochecer. Es decir, ya estaba totalmente oscuro, ahí se partía la comida. Nadie comía nada desde el mediodía hasta que todos se acomodaban alrededor de la mesa esa noche. Esto lo vimos, ¿cierto?, en otros estudios. Se sacrificaba el cordero de Pesaj el día 14 de Nisan, entre las tardes, entre las dos tardes, como después de mediodía. Y después, ¿cierto?, se llevaba a la casa y se tenía que asar, ¿cierto? Bueno, se sacrificaba, se asaba y se llevaba al hogar. Y hasta que todos estaban allí, sentados en la mesa, los que se iban a agrupar como familia, ya sea que fuera una casa completa o que fuera una casa con su vecino, todos debían estar sentados en la mesa sin tener nada de hametz en su posesión, ¿cierto? Ya habiendo limpiado sus hogares, cada uno de ellos se sentaban a comer después del anochecer esta comida de la Pascua o de Pesaj. Durante esa noche cada persona bebía 4 copas de vino ceremonial. Es decir, habían 4 copas particulares que se tomaban, ¿cierto?, en esa noche, y eso ya estaba establecida en esa época, la época de Yeshua incluso. La primera copa de vino acompañaba una declaración de santidad del día, lo que se llama en hebreo kiddush, es decir, se santifica o se aparta ese tiempo en adelante. O sea, hasta ese momento todos hacíamos algo común, pero a partir de ahí ya es algo sagrado. Esta comida es sagrada, está apartada. Y esto se suele hacer tradicionalmente con vino o con algún otro licor o bebestible que tenga alcohol preferiblemente. Se suele hacer con algo que tenga alcohol. Pero el vino por excelencia. Después de la primera copa, la ceremonia comenzaba con hierbas amargas. Luego, ¿cierto?, con verduras sumergidas en una sopa de vinagre, que ahí se llama carpaz. Eso, el carpaz es como el apio. Entonces primero se comenzaba, ¿cierto?, con hierbas amargas y se sumergían estas verduras como el apio en un vinagre particularmente. En aquella época, hoy día lo hacemos con agua y sal, pero se hacía así en esa época. Luego los servidores sacaban el panásimo, los que iban a atender la mesa, ¿cierto? El pan sin levadura, matzá, la compota de fruta llamada jaroset, y luego el cordero pascual. Continuando, ¿cierto?, con este proceso, venía luego que un niño en la mesa hacía las preguntas prescritas. Es decir, un niño debía hacer preguntas, como lo dice la Torá: cuando tu hijo te pregunte, le responderás. Entonces, debía un niño sí o sí preguntar. A ver, tenía que haber un niño. Recuerden que si no había un niño podía ser la otra persona que estuviera ahí, y si no, uno se pregunta a sí mismo.
El padre o anfitrión del Seder respondía con una exposición de Deuteronomio 26, 5 al 9 y una discusión sobre el significado de los alimentos rituales, el sacrificio de la Pascua, el panásimo, las hierbas amargas. Es decir, él explicaba en qué consistía esa noche, por qué había hierbas amargas, por qué había pan sin levadura, por qué había un sacrificio cierto de cordero. Luego se recitaban los salmos 113 al 114, la primera parte de del llamado Jalel, son los salmos 113 al 118, y una bendición en agradecimiento por a la redención precedían a la segunda copa y a la comida. Es decir, se recitaba un poco de salmo, se daba una bendición de agradecimiento por la redención, ¿cierto?, de Egipto, y luego se pasaba, ¿cierto?, a la segunda copa y luego a la comida. La comida de la noche, que era el cordero, en aquel momento, ¿cierto?, en Jerusalén. Después de la comida vertían, después de haber comido, ¿cierto?, el plato de fondo, que sería el cordero en este caso, con acompañamiento. Hoy día suele ser algún otro tipo de comida preparado especial, ya que no se sacrifica, ¿cierto?, un animal. Se hace algo en recuerdo, en memoria. Después de la comida vertían una tercera copa de vino, ¿cierto? La llenaban para acompañar la acción de gracia, es decir, la bendición por la acción de gracia después de comer. Que se suele hacer después de la comida, llamado Birkat Hamazon. Birkat Hamazon en hebreo, que es la bendición de acción de gracia. Y luego se tomaba, después de ese agradecimiento, una cuarta y última copa que acompañaba la conclusión del Seder final, y luego cantaban, ¿cierto?, el resto de los salmos de Halel, que serían del 115 al 118. Esto es lo que se hacía en esa época. Y se parece a lo que hacemos en esta época porque se ha mantenido. Hay algunas cosas que a lo mejor han cambiado, por ejemplo, esa mezcla pastosa, dulce, o a lo mejor algún elemento, el huevo, que ahora se suele dejar ahí, ¿cierto?, en el plato. Pero en general, el fuerte, ¿cierto?, de la comida como tal, lo que se come, es idéntico. El Pesaj de Yeshua prácticamente es idéntico, casi totalmente a lo que hoy día hacemos. Entonces, vamos a ver a la luz de eso, cuáles son los episodios que marcaron su cena, ¿cierto? O la mesa del maestro. Ahí podemos ver cómo se visualiza, ¿cierto?, una mesa típica de la época del maestro. Ellos sentados, ¿cierto? Si se fijan, están sentados como así, como de lado, ¿cierto? En un triclinium, que se llama eso, el triclinium, perdón por mi latín. Era una mesa, ¿cierto?, en forma de U, donde al medio, ¿cierto?, quedaba el espacio para el que servía. Entonces todos se reclinaban alrededor, que era así, porque era una especie de sofá. O sea, uno no se sentaba aquí como en una silla, sino que realmente se colocaba hacia adelante. Esa era una forma, o hacia el lado, ¿cierto? Así, como comiendo, bueno, como uno suele hacer así, pero de lado. Esa era la mesa del maestro, más los elementos que acabamos de mencionar. Y ahora vamos a explicar más en detalle. Dice el libro de Lucas, y fueron y hallaron, como les había dicho Yeshua, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles, como acabamos de ver en la imagen anterior. Simón Pedro y Juan se ocuparon de los preparativos: vino, panásimo, hierbas amargas, vinagre, compota de frutas y el cordero asado para el sacrificio. Esos 6 elementos. También tenían que tener los cojines, las esteras rodeaban la mesa bajo el triclinium en forma de una herradura, ¿cierto? Como vimos. Entonces tenían que también buscar elementos para estar cómodos en la mesa. La mesa acomodaba hasta 13 participantes. De tal forma que estaba colocado, ¿cierto? Eran... Bueno, dependía de la mesa como tal, pero se podían colocar, ¿cierto?, a los lados y acá. Por eso 13, un número par aquí y un número impar aquí. Generalmente tenía menos espacio esto y era más largo el de acá. O sea, por ejemplo, podría ser 4, 4 y aquí... no, perdón, 5, 5 y aquí serían No, pues serían
Tres. Sí, sí, los tres de allí. Entonces dependía de la mesa en verdad. Pero esas típicas mesas podían alojar hasta 13 personas. Entonces era algo ideal para Yeshua y sus discípulos. Luego, luego, perdón aquí, ahí está. Alrededor de 5 personas podían sentarse a la izquierda y 5 a la derecha. Salía aquí. Y los restantes se reclinaban en la mesa central. Que era más estrecha, ¿cierto? La parte del medio. Todos se reclinaban a lo largo del exterior de la mesa, permitiendo que el interior de la mesa permaneciera accesible a los servidores, como mostramos, ¿cierto? Que pudieran entrar por allí. Allí, ¿cierto? Por esta zona donde aparece aquí, ¿cierto? Bueno, parece que no pueden ver ahí, pero donde está el medio, ¿cierto? Ahí entraban los servidores. Luego, incluso hoy día los participantes del Seder de Pascua se inclinan a un lado cuando comen los alimentos ceremoniales, como recuerdo de aquellos días en que todos se reclinaban alrededor de la mesa del Seder, que era el típico sofá cama, por así decirlo, no, sofá mesa, de última modelo, última generación en Roma, el triclinium. Era el gran invento, ¿cierto?, de la época. Y comían reclinados, ¿cierto? De esa manera que dijimos, de lado. Entonces uno suele comer como así, la comida de pesas, como tratando de inclinarse, perdón, un poco en la mesa. No es que sea mala educación, es que se recuerda, ¿cierto?, los hechos de esa época. Antes de tomar la primera de las 4 copas, Yeshua declaró: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Porque os digo que no la comeréis, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, yo les digo, ¿cierto?, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Había, ¿cierto?, un hecho que iba a acontecer, y él estaba anunciando ya, apenas entrando, ¿cierto?, en la primera de las copas, qué es lo que habría de acontecer. Él anticipó un periodo de separación de sus discípulos, pero también previó el día en que se reuniría con ellos para celebrar el gran ceder del banquete mesiánico en el reino de los cielos, es decir, la era mesiánica. Y como dice allí, el judaísmo enseña que en el banquete mesiánico del reino, el Mesías recibirá, ¿cierto?, sus ritos de coronación. Tomará 4 copas en sus manos y pronunciará las bendiciones sobre el vino conservado en uvas desde la fundación del mundo. Cuenta, ¿cierto?, un midrash judío. En ese momento dice que estaremos con el Mesías y él preparará, ¿cierto?, todo, y tomaremos la copa de vino con él que está reservada desde la fundación del mundo. Así como el cordero estaba guardado, también el vino estaba guardado. Los 12 discípulos venían a Jerusalén esperando una comida un tanto festiva. Anticipaban una violenta agitación deshaciéndose del yugo romano. Seguían de la coronación del rey. Esperaban una resurrección de los muertos y un gran banquete con el Mesías. En cambio tuvieron un simple ceder con el Maestro, un anticipo del tiempo venidero. Probablemente ellos al escuchar esto, sabiendo, reconociendo que él era el Mesías, esperaban una comida muy grande, ¿cierto? Anticipaban que Roma iba a caer, ¿cierto? Cuando él se levantara el Mesías y él iba a ser coronado y habría un gran banquete. Pero realmente lo que ellos tuvieron fue una comida del ceder. Este estudio no ocupa el tema del día, ¿cierto?, de su cena, porque ese es el día anterior, ¿cierto?, al sacrificio de Pesaj, para que nos calce con la muerte del Mesías y el sacrificio. Pero como paréntesis, ¿cierto? En general hay algunas explicaciones, pero algunas de ellas que tienen más sentido y apoyo en la literatura, que por ejemplo, siempre el día anterior a la cena de Pesaj, los maestros, los rabinos juntaban a sus discípulos y comían también una cena de Pesaj previa, como también una representación del Korban Hagigah, un sacrificio que se presentaba antes de Pesaj, que era un sacrificio de paz, que era también como una manera de llenar el apetito para llegar a Pesaj también, como sin apetito, pero también con ganas de comer en ese momento.
O sea, no llegar hambriento totalmente, haber hecho una comida anterior. Y se dice que los maestros juntaban a sus talmidim el día anterior, ellos comían también y participaban de esa cena, previo a lo que era la comida oficial. Ya eso es un paréntesis, que no se explica en este estudio, pero me parece relevante. La primera copa. Vamos entonces a los pasos. Los participantes en un seder de Pascua beben 4 copas de vino, como dijimos. Esta regla se remonta a los días de Yeshua y antes. Los rabinos solían decir lo siguiente: una persona debe tomar no menos de 4 copas de vino en la Pascua, aunque se paguen con los fondos destinados a la caridad para los pobres. Es decir, el día de Pesaj, todos debían estar allí en su mesa, tenían que tener todo preparado y todos tenían que tener esas 4 copas de Pesaj. Porque esos 4 elementos que iban a recordar, las 4 copas, eran muy importantes, realmente. Entonces se dice que incluso el dinero, como dice ahí para Sedaká, que se destinaba, ¿cierto?, de lo que de lo que se ganaba, también podía destinarse para comprar esto. Porque de hecho, se hace una invitación a los pobres siempre, al que esté hambriento, venga, coma, al que tenga sed, beba, venga y beba. En ese día debía haber comida y bebida en la mesa de Pesaj. Todo debía estar preparado. El Evangelio de Lucas menciona específicamente 2 copas en la última cena. Por otro lado, Mateo y Marcos solamente mencionan una copa. Pero podemos asumir que Yeshua y sus discípulos tomaron las 4 copas. O sea, si ya era costumbre de la época, si ya estaban prescritas en esa época, porque allí, ¿cierto?, en la cita rabínica de la Mishnah, en el tratado de Pesajim, que es como las Pascuas, que hablan, ¿cierto?, sobre las leyes de Pesaj, y ya estaba prescrito ahí que es una compilación de enseñanzas que venían antes de Yeshua, porque viene de la Mishnah, no viene de la Gemara. Es decir, viene de los rabinos antes de la época de Yeshua. Por lo tanto, podemos asumir que realmente él tomó de estas copas. No vemos la evidencia que hayan 4, pero podríamos asumir que son las 4 por también los acontecimientos que también sucedieron durante la comida de Yeshua con sus discípulos. En la tradición judía, las 4 copas se consideran una sola, de hecho, llamada la copa de la salvación. La copa de Pesaj es la copa de la salvación y suele ser una. Entonces, luego, ¿cierto? Lucas dice lo siguiente: tomando una copa, luego de dar las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. La primera copa. La bendición del vino era simplemente, ya en la época, se describe en el Talmud Tratado de Berajot: bendito seas tú, Señor Dios, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. ¿Cómo se dice hasta el día de hoy? Yeshua pudo haber añadido una segunda bendición relativa a la fiesta, haciendo mención al éxodo de Egipto y a la santidad de la temporada de la fiesta. Luego hizo un voto solemne prometiendo abstenerse del vino y de la comida de Pesaj hasta que volviera a beber y a comer con sus discípulos en la era mesiánica. Entonces, luego de bendecir la primera copa, probablemente con la misma bendición que estamos diciendo nosotros, habiendo quizá añadido algo más, luego dijo: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esto no significa que se abstuviera de la copa esa noche. No significa que no haya tomado las copas de Pesaj de la noche. La ley judía exige que quien bendice la comida o la bebida debe probar la cosa por la que ha bendecido a Dios. Yeshua bebió la primera copa y se la pasó a sus discípulos. En el fondo le estaba diciendo: esta va a ser la última vez que voy a beber esta copa con ustedes. No le está diciendo: esta noche no voy a tomar más vino, ustedes tomen por mí. O a ustedes, yo no voy a tomar. No, él también participó del Pesaj. Porque él no puede bendecir y no comer de ello por lo que bendice. Luego, ¿cierto?, de la primera copa pasamos al punto del carpaz y el traidor. Después de la primera copa, los participantes en el seder de la Pascua se lavan las manos y luego participan en un ritual llamado carpaz, que es como un apio. ¿Cuál es el apio? El ritual consiste en sumergir una verdura verde 2 veces en un vinagre de vino tinto, que hoy día se suele hacer con agua y sal. El significado del ritual es oscuro, es decir, no se sabe bien el origen como tal, por qué surgió, pero según algunas opiniones representa la traición de José.
cuyos hermanos mojaron su abrigo en sangre de cabra, el acontecimiento que inició el descenso a Egipto. También puede representar el sumergir el hisopo en la sangre del cordero. Es decir, se sumerge esta hierba amarga en un líquido como vinagre, ¿cierto? Que es agrio. Simbolizando también algo de amargura. Entonces algunos lo asocian con el episodio de José que fue vendido y sus trajes mojados con sangre, o el caso, ¿cierto? Ahí de el hisopo que se mojaba con la sangre del cordero. Cuando el maestro y sus discípulos mojaron el carpaz en el plato de vinagre, él dijo lo siguiente: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará, el traidor. Y dijo también: pero he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces, en ese momento, cuando va a sumergir el carpaz, resulta, ¿cierto?, que él anuncia que alguien lo iba a traicionar. Los discípulos reaccionaron, obviamente conmocionados. Estaban muy afligidos y cada uno comenzó a decirle a él, ¿soy yo, maestro? Yeshua le respondió con una alusión al ritual de la carpaz. Dice, él respondió y dijo lo siguiente: el que mete la mano conmigo en el plato, sumergiendo, ¿cierto?, el carpaz, este me entregará. Los otros discípulos no habían observado de quién era la mano que se mojaba en el vinagre simultáneamente con el maestro. Pero Judas Iscariote lo sabía, ¿cierto? Dada también la posición, ¿cierto?, que todos estaban mirando hacia el maestro, probablemente no muchos se dieron cuenta de quién había sumergido, ¿cierto?, la mano del maestro en el vinagre, junto con él. Recordemos, estaban inclinados mirando, ¿cierto?, hacia la cabecera donde estaba el maestro. Entonces probablemente no estaban mirando la mesa cuando pasó esto, sino tratando de estar atentos si iba a decir algo. Los lectores de los evangelios que no estén familiarizados con el Seder podrían asumir que el sumergir en el tazón con Iscariote, con Judá, ¿cierto?, que se dice en Mateo y Marcos, es lo mismo que en Juan 13:26, donde Yeshua sumerge un pedazo de pan y se lo entrega al Iscariote. Pero los dos incidentes se refieren a diferentes rituales durante el curso del Seder. No es lo mismo haber mojado las hierbas amargas, untado en el vinagre, que haber pasado, ¿cierto?, el pedazo de pan y cuando se lo entregó a Judas Iscariote. O sea, es diferente el momento en el Seder. No es el mismo episodio. Solo Iscariote sabía que su mano había sumergido la carpaz en el vinagre al mismo tiempo que la mano de Yeshua. Esto indica que Iscariote debe haber estado recostado junto con Yeshua en la mesa. Probablemente estaba cerca. Siguiendo con la pretensión de ignorancia, Iscariote se volvió al maestro y preguntó junto con los demás, siendo cierto que no sabía: Rabino, ¿soy yo? Le dijo en privado: tú lo has dicho. Y continúa ahora el tema del pan. Viene ahora el episodio dentro de la cena de Pesaj del matzá, la matzá ceremonial, o el pan sin levadura, panásimo. La comida continuó después de ese episodio. Una antigua descripción judía de la comida del Seder dice lo siguiente: luego traen el pan sin levadura, lechuga y compota de frutas, llamado jaroset. En los días del templo pondrían ante él el cuerpo del cordero de la Pascua. Es decir, en ese momento se colocaba el cuerpo del cordero allí, ¿cierto?, en la mesa. Pero se traía después del primera copa de vino, la hierba, el pan. Antes de comer el cordero, los participantes en un seder tenían que cumplir con su obligación de comer panásimo y hierbas amargas. Durante la duración de la fiesta, ningún producto de grano expuesto a la humedad y que se haya dejado subir antes de hornearlo puede ser comido o traído a la casa, lo que llamamos hametz, o algo fermentado, que viene, ¿cierto?, de semillas. La Torá ordena al pueblo judío comer panásimo de matzá en cada uno de los 7 días de fiesta y específicamente durante el Seder. A partir, ¿cierto?, de la noche de Pesaj no se puede comer nada leudado o fermentado que derive de algunos tipos de semillas que se daban en Israel. Eso se le llamó hametz, los leudados, los fermentados. Entonces no podía haber nada de eso en la mesa. Y también, antes de comer del cordero de Pesaj, ya antes tenían que haber comido matzá y hierbas amargas. Durante el transcurso de la comida del Seder, el maestro de la mesa levanta el panásimo y declara: este es el pan de la aflicción.
Más tarde, dice la bendición del pan, lo rompe y lo distribuye a todos en la mesa. Así que presenta la matzá como el pan de la aflicción. Como dice ahí, lo rompe y lo distribuye. Y lo pasa entre los comensales. Yeshua hizo la bendición del pan, probablemente la misma que se dice hoy. Bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Y puede haber añadido otra bendición especial que dijera que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado comer la matzá. Quizás. Luego partió el pan de la aflicción, como se declaró que se llamaba, ¿cierto? Que recuerda la aflicción de los hijos de Israel en Egipto. Comió un poco de él y distribuyó el resto antes entre sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto memoria de mí. En ese momento, ¿cierto? Es cuando dice estas palabras. Él instruyó a sus discípulos a comer de ahora en adelante los panes ácimos de la Pascua en memoria de él. Es decir, desde ese Pesaj al siguiente Pesaj, cada vez que llegaran a este episodio, y obviamente en sí toda la cena de Pesaj, debían recordarlo a él. Que él había enseñado que había que comer de su carne, beber, ¿cierto?, de su sangre. Como una terminología que en paralelo, ¿cierto?, en la literatura rabínica se refiere a sus obras y acciones. Su enseñanza y sus acciones. Probablemente se refiere a esto. Hagan esto en memoria de mí, cómanlo. Significa también, hagan lo que yo hice. Sigan mis instrucciones. ¿Cierto? Porque no estamos hablando aquí de beber sangre de una persona, sino, ¿cierto?, de las enseñanzas y las obras. Con esas palabras, invistió el ritual de la Pascua con un nuevo y adicional significado. Anteriormente los discípulos de Yeshua comían el pan ácimo en la Pascua en recuerdo del éxodo de Egipto. Y la Torá dice explícitamente, será un memorial, como dice en hebreo, zikarón, para ustedes esa noche. Un memorial. ¿De qué? De la salida de Egipto. La tradición cristiana ha embellecido el ritual, pero el contexto original indica un simple rito de Pascua común a todos los hogares judíos, aunque aumentando con asociaciones simbólicas adicionales. Al declarar el pan ácimo como un símbolo de su cuerpo, el maestro invitó a los discípulos a recordar en adelante la Pascua como la ocasión de su padecimiento y sacrificio. Como dice Pablo, también fue partido, fue afligido, él también fue afligido. Nos recuerda eso, ¿cierto? Él también comió de ese pan de aflicción y lo experimentó en su propia carne. Eso estaba anunciando. Entonces también nosotros debemos seguir su ejemplo. Y dice Pablo, entonces, tan a menudo cuando comas este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que venga. Pablo aludiendo justamente a este memorial. Tan a menudo que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian. ¿Por qué? Porque ellos cuando comieron ese pan, Yeshua todavía estaba entre ellos. Todavía no había padecido. Pero él alzó este pan como un anunciamiento también de su padecimiento que vendría, ¿cierto?, el siguiente día, prácticamente. Entonces dice, cada vez que uno levante la copa, coma del pan, está diciendo, anunciando la muerte del Mesías hasta que Él venga. Se proclama, ¿cierto?, hasta su venida, que lo estamos esperando. Así que ese es el momento, también donde Él dice estas palabras. Entonces, más que ser un tema de una cena, ¿cierto?, especial, la Santa Cena, que a veces se le llama en la iglesia, en verdad está todo en el contexto de esta comida de Pesaj, como tal. Siguiente paso, Korej. Luego, ¿cierto?, de haber presentado el pan, haberlo repartido, distribuye los panes ácimos, ¿cierto?, de la matzá según la costumbre del ceder y se fijó en las hierbas amargas y en el cordero de Pascua. O sea, no se fijó, se colocó dentro, ¿cierto?, junto con las hierbas amargas y el cordero de Pascua. Después de bendecir las hierbas amargas y el cordero, comenzaron a comer el plato principal. Después de haber comido un poco de pan, las hierbas, bendecían, ¿cierto?, y comían ya del plato principal. Mientras comían, Yeshua se turbó en el espíritu y testificó diciendo, amén, amén os digo, amén, amén, Omar, como dice en hebreo, que uno de vosotros me va a entregar. Se revela el traidor.
De nuevo los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de qué hablaba o de quién hablaba. Los 12 hombres habían pasado los últimos 3 años juntos en la más increíble de las aventuras. Habían caminado, hablado, aprendido, discutido, comido, bebido, acampado, viajado juntos. Habían visto el mar calmado, los enfermos sanados, los demonios expulsados y los muertos resucitados. Sus experiencias compartidas forjaron un vínculo de fraternidad del cual la traición debió parecer algo inimaginable. Aún así, ¿cierto? Era lo que acontecería. Y el corazón de ellos, el pensamiento indecible de algo que no podían comprender en ese momento, turbó el corazón tanto del maestro como el de los discípulos. Y Juan, hijo de Zebedeo, se reclinó en la mesa junto al maestro. Iscariote pudo haberse reclinado, ¿cierto, Judas?, en el lugar de honor a la izquierda del maestro. Ese arreglo explica cómo Iscariote se sumergió en el plato del carpaz al mismo tiempo que el maestro y cómo Yeshua pudo fácilmente darle el bocado. O sea, probablemente estaba a lo mejor en la mano izquierda. Simón Pedro asintió con la cabeza desde el otro lado de la mesa para llamar la atención de Juan. ¿Cierto? Le dijo confidencialmente: dinos de quién está hablando. Juan se inclinó hacia atrás y preguntó en un susurro: ¿quién es?, le dice. Y Yeshua le respondió en voz baja: aquel con quien mojaré el bocado y se lo daré. Y Yeshua mojó el bocado en un plato y se lo dio a Judas Iscariote. Yeshua responde: es aquel para quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo da a Yehudá Iscariot. Y ahí mismo, tras el bocado, el Satán, el enemigo, entró en él, por lo que Yeshua le dice: lo que haces, hazlo pronto. En ese momento. Ese ritual se llama Korej. Según la costumbre se debe combinar el pan de matzá, el cordero de Pascua y las hierbas amargas, es decir, se hace un emparedado, y comerlos juntos, como una especie de emparedado para cumplir literalmente el versículo que dice: lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué cosa? El cordero. El cordero con pan y con hierbas amargas. Entonces se hace un sándwich: cordero, hierba amarga, entre matzá. Las hierbas amargas recuerdan a los participantes en un ceder la amargura del sufrimiento en Egipto. Para los discípulos del maestro, las hierbas amargas también recuerdan la amargura de la noche en que fue traicionado y el comienzo de su padecimiento. En un ceder actual, hoy, no tenemos cordero de Pascua, pero todavía realizamos el korej, este emparedado, ¿cierto?, sumergiendo el pan ácimo en compota de frutas, llamado jaroset, y hierbas amargas, maror. Entonces, de alguna manera es el cordero reemplazado por estos frutos, esta compota. Como la raíz del rábano, como también con la raíz del rábano picante rallado. Se suele hacer toda esa mezcla. El efecto volcánico del rábano picante en la matzá te permite experimentar el equivalente culinario de la declaración de Juan con respecto a Judas. Después de que lo tragó, el Satán entró en él. Es decir, comió algo picante. Probablemente hizo un gesto, ¿cierto? Y ahí como que se describe ahí en ese momento, le entró el Satán, como dice ahí, el enemigo. Entró en él, en ese momento. Como que se vio que ese momento explosivo, picante, de comer todo eso, o cuando comió del cordero en sí, en verdad, en ese momento, con este emparedado, fue cuando entró el enemigo, ¿cierto?, en él, para obrar lo que tenía que hacer. Y luego de esto, de esta comida, este emparedado que se come ritualmente, ¿cierto?, de esta cena de Pesaj, que bueno, esta es la cena como ritual, después se seguía comiendo, ¿cierto?, hasta que no quedara nada del cordero. Después se hacía una tercera copa. Y él les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. En este momento. Después, ¿cierto?, de haber comido ese emparedado. Después de comer la comida de Pascua, los participantes en un ceder de Pascua vierten una tercera copa de vino para acompañar el agradecimiento después de las comidas. ¿Ya? Entonces, después de haber comido ya el plato principal, o ese emparedado, con pan y comerlo todo junto, ¿cierto?, porque era el plato principal de ese momento. Se hacía un agradecimiento de las comidas y se hacía una tercera copa de vino. Se tomaba una tercera copa de vino. Algunos se refieren a esta tercera copa como la copa de acción de gracias, porque acompaña la oración de agradecimiento por la comida llamada Birkat Hamazon.
De la misma manera, Pablo se refiere a la copa del Maestro como la copa de acción de gracias, en Corintios, 1 Corintios 10, 16. La copa del Maestro le llama a él la copa de acción de gracias. Entonces cuando Yeshua dice, esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos, fue después de haber comido el pan, y esta copa se suele hacer después de el agradecimiento por la comida. Y se le suele llamar a esa copa la copa de acción de gracias por lo mismo. Y esa fue la copa que él dijo esas palabras. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada. Es decir, como una manera de acción de gracias. De haber comido ya, o sea, hemos comido del Cordero. Él nos ha enseñado, nos ha instruido, y ahora vamos a agradecer, ¿cierto? Por la comida que hemos comido de Él, del Mesías. Copa del agradecimiento. El texto de Lucas y 1 Corintios afirman explícitamente que Yeshua tomó la copa después de haber comido. Después de la comida. Esa solo puede ser la tercera copa, la copa de acción de gracias. La palabra griega que se utiliza allí es eucaristeo, que significa dar gracias. La copa de la acción de gracias se llama eucaristeo. Y en este contexto implica, porque estamos hablando de un contexto judío, en la mesa tradicional de un Pesaj judío, implica la tradicional comida, ¿cierto? O práctica de pronunciar la bendición, práctica de pronunciar la bendición después de comer. El significado sacramental de la palabra Eucaristía se desarrolló luego, ¿cierto? En la tradición posterior, la tradición cristiana. Pero ¿a qué se refería con Eucaristeo, el texto griego ahí, o Pablo o Lucas? Con la copa de la acción de gracias después de haber comido del cordero con la masa y y las hierbas amargas. A esa copa se le llama Eucaristía, por así decir. La copa de la acción de gracias, pero no es una institución nueva, sino es la bendición propia después de comer. ¿Ya? Luego se desarrolló en el cristianismo como algo aparte. Nuestro maestro pronunció la bendición del vino y distribuyó el cáliz a sus discípulos, es decir, la copa, diciendo, bebed todos de él, porque este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Haced esto tantas veces cuando la bebáis en memoria de mí. Como dice ahí, esta es la copa de la alianza en mi sangre, que es derramada por muchos. Es decir, el Mesías, ¿cierto? Estuvo con nosotros, el Cordero. Comimos de él, padeció, después, ¿cierto? Después que se está acabando, viene la copa de la acción de gracias que representa en el fondo que ya ha sido derramado por muchos. Es decir, para que muchos o multitudes puedan comer del Cordero, de alguna manera. Esa es como la alianza, poder participar del Cordero que es el mismo, para perdón de pecados. Haced esto tantas veces cuando la bebáis en memoria de mí. No es que la podamos beber 365 días al año, no se refiere a eso. Que toda la semana o todos los días hagamos una cena para recordar al Mesías. Sino realmente se refiere cada vez que hagamos ese acto, lo recordemos a Él. El acto de la bendición después de comer el Pesaj, ¿cierto? En la Pascua. Mientras pasaba la copa de acción de gracia a sus discípulos, que era una, ¿cierto? Que se iban repartiendo como la tradición sefardí. Yeshua les instruyó que en adelante tomaran el vino de la Pascua en memoria de él. Con esas palabras, una vez más, le dio un nuevo simbolismo a la ceremonia de la Pascua. Ojo, no instituyó un nuevo ritual ni reemplazó las asociaciones simbólicas anteriores. No. Anteriormente los discípulos de Yeshua vivieron las 4 copas en la Pascua en recuerdo de la salvación de Egipto. Solo se recordaba la salvación de Egipto. Pero como ya se ha dicho, Dios ordenó la Pascua como un memorial del Éxodo. Y el rabino Yeshua le dijo a sus discípulos que en adelante tomaran las copas de la Pascua en memoria de él también. Es decir, todos esos hechos es un mandamiento recordar la salida de Egipto, la salvación. Pero dice, ustedes ahora van a recordar esta nueva alianza que Dios y a través de mí está haciendo con ustedes, con mi carne, mi sangre. Realmente, van a recordar esta alianza de aquí en adelante. Por eso, el judío sigue celebrando, ¿cierto? Recuerda la salida de Egipto y también recuerda al Mesías en memoria, ¿cierto? Ese día. A lo mejor un no judío en ese día puede recordar al Mesías con toda propiedad y participar también.
de los hechos anteriores que le dan el contexto, ¿cierto? A toda esta comida. Pero el judío claramente va a cumplir el mandamiento y la instrucción y el mandamiento de Yeshua, de recordarlo en su memoria, a partir de allí. Una vez más, la tradición cristiana ha embellecido el ritual de la copa, sí, tienen lo que se llama la Eucaristía, pero el contexto original indica un simple rito de Pascua común a todos los hogares judíos. Aunque aumentado con asociaciones simbólicas adicionales, la copa ritual del maestro simboliza su muerte voluntaria y sacrificial, como dice entonces tan a menudo como coman este pan, etc. Perdón, pensé que me fui para atrás, ¿o no? Y... No, está bien. Como... sí. Como ya se ha dicho, la bendición tradicional para el vino agradece a Dios por crear el fruto de la vida. Al pasar la copa, a sus discípulos Yeshua dijo lo siguiente, en esa copa. Os aseguro, amén, os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice que beberá el vino nuevo con sus discípulos? La tradición judía explica que cuando el Mesías venga, organizará un gran banquete en el reino y servirá el vino que se ha conservado desde la creación del mundo, como dijimos anteriormente. Es decir, ahí él aseguró que no volvería, ¿cierto?, a beber de esa copa hasta estar en el reino de Dios. Y ahora viene la cuarta copa, que es después de la bendición de agradecimiento, viene la alabanza, un salmo de alabanza, y para cerrar toda la comida viene una cuarta copa. Y como dice Mateo, después de cantar alabanzas, en hebreo halel, es decir, está aludiendo también a lo que son los salmos después de la comida de agradecimiento. En los días del maestro, los participantes en un ser de Pascua cantaban por medio del halel, estos salmos del 113 al 118. Recitaban una porción de los salmos antes de la comida junto con la segunda copa. ¿Ya? De la segunda copa recitaban una parte. Y luego el resto de los salmos después de la comida junto con la última copa. Los evangelios mencionan a Yeshua y a los discípulos manteniendo la misma costumbre. Y dice, y habiendo cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Cantaron un himno. Se refiere a Halel, los himnos. De hecho, en hebreo a los salmos se le conocen, por ejemplo, en Shaharit, Pesuké de Simra, que Simra son los himnos, un himno, versos de los himnos. A los salmos también se le llamaban himnos, no solo salmos. Entonces, dice, cantaron el himno. Probablemente se refiere a los himnos que son los salmos referidos a estos que estamos hablando, porque era la tradición. Antes de salir el monte de los olivos, sin embargo, se quedaron en la cuarta copa, porque correspondía, ¿cierto? Entonces cantaron los himnos, probablemente en ese momento bebieron la cuarta copa, posiblemente, y luego salieron, ¿cierto? Fuera. Yeshua dijo una bendición para la última copa, junto con la última bendición del fruto de la vid, y él dijo lo siguiente: yo soy la vid y vosotros las ramas. Dice en ese momento, yo soy la vid, vosotros las ramas. Hablaron en la mesa hasta bien entrada la noche mientras el maestro pronunciaba su discurso de despedida a sus discípulos. Dijo que todos los dichos registrados en Juan 13 al 17, en este momento. Advirtió a los discípulos que lo negarían. Simón Pedro insistió firmemente en que nunca traicionaría a Yeshua. Les dijo que se prepararan para el trauma que vendría y oró por ellos. Es decir, antes de salir, ¿cierto?, dio sus palabras finales, como aquí dice desde Juan 13 al 17, todo eso fue lo que les dijo, realmente. En medio de esa última copa tradicional de la época. Cuando Yeshua terminó su discurso de despedida, dejó la mesa. Sus discípulos le siguieron, salieron de la ciudad, cruzaron el valle al pie del monte de los olivos y subieron la colina hasta el jardín del Getsemaní. Entonces Yeshua oró y dijo, Padre, si quieres, aparte de mí, esta copa, refiriéndose a una copa, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La última copa que está representando a la parte final, ¿cierto?, del Pesaj, ya la culminación de todo, ya la culminación de su ministerio, su obra. Parece que aquí terminamos, sí. Entonces, vamos a volver aquí a colocar. En ese momento, ¿cierto?, Yeshua parte y entrega, ¿cierto? Todo, da el discurso, yo soy la vid, ustedes son las ramas.
tienen que afirmarse de mí. Y ya en la última copa, donde ya cada cual termina, ¿cierto? La comida termina la cena, que él tuvo íntimamente con sus discípulos, él finalmente se va, ¿cierto? Va a orar también y a decir esas palabras que son tan eh, fuertes también para nosotros cuando las escuchamos. Si fuera, podría pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hablando prácticamente como el cordero, ¿cierto? De Pesaj, que debía padecer y sufrir un montón de cosas que él ya estaba anunciando proféticamente en esa noche, ¿cierto? Anterior, todo lo que había de venir. Entonces, punto, también podríamos decir que como esto lo hizo en la noche prácticamente anterior, al mismo día de Pesaj, él instituyó también una reunión, ¿cierto? De todos los creyentes. Podemos haber incluso, o se podría interpretar que él también espera que los mismos creyentes, cuando van a vivir Pesaj, de antes estén reunidos, ¿cierto? Recordando todo lo que iba a ser el padecimiento del Maestro. Nosotros solemos recordarlo el mismo día, ¿cierto? De Pesaj. Pero también esa comida anterior, ¿cierto? Revivió todo lo que iba a acontecer al día siguiente, que ya no estaría con ellos. Así que, como vemos aquí, él menciona la copa, no, y probablemente sea la cuarta copa y la última, ¿cierto? Que ya habla del ciclo final de la redención. Pero la redención viene a través de la muerte, ¿cierto? Del Mesías. Así que, bueno, todo eso que pasó en la comida, en el ser de Pesaj, que vimos, ¿cierto? Hasta aquí, es muy parecido a lo que nosotros vamos a hacer. El plato del ceder prácticamente es idéntico, los elementos son casi los mismos. Hay algunos agregados como que se han colocado hasta el día de hoy, como el hueso, ¿cierto? Del cordero, porque no se puede colocar un hueso de pollo, también se coloca a veces. Eh, un huevo, ¿cierto? Por allí, esta mezcla pastosa también. Pero bueno, en general esos elementos, ¿cierto? Se mantienen, tienen la misma intencionalidad y es lo que vivió Yeshua con sus discípulos, anunciando lo que acontecería en una comida profética, podríamos decir. Así que cuando nos recordemos realmente del Maestro, o cuando hagamos Pesaj, tenemos que recordarnos del Maestro. Y todo esto porque él vivió algo parecido. Entonces cada vez que uno va relatando en la mesa, está allí comiendo una parte, el maestro también comió de eso y quizás con melancolía. Quizás con el mismo espíritu que tuvieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Un poco atormentados, ¿cierto? Por todo lo que estaba sucediendo, lo que estaban a punto de pasar, vivir, sufriendo, apresurados, rápido, ¿cierto? Porque al día siguiente, de hecho esa misma noche, ¿cierto? A él lo toman también. Ya prácticamente después va preso, todo sucede muy rápido y es crucificado en el mismo día. Entonces, así como lo vivieron los hijos de Israel, también lo pasó él. De la misma manera. Entonces, cuando nosotros nos identificamos también con el ser de Pesaj, judío, ¿cierto? Según la tradición, podemos revivir los momentos del maestro en su plenitud. Porque cada cosa, ¿cierto? Tiene un simbolismo, un significado y un paralelo en lo que él vivió. Así como lo que se ve en el libro de Éxodo, de la salida de Egipto. Así que todo está entrelazado en la escritura. Nuestra cena de Pesaj tiene que ser significativa. Tiene que tener este elemento, ¿cierto? Que nos ayude a revivir estos momentos. Revivir, para el judío es importante, revivir el momento de la salida de Egipto. Y para nosotros también revivir el sacrificio del perdón de nuestros pecados del Mesías. Su padecimiento, su sufrimiento, vivió traición, también alegría, estuvo cercano, tuvo momentos donde enseñó, brilló, pero también momentos difíciles. Y recordar también su vida. Y prácticamente nada de lo que nos pasa a nosotros va a ser más fuerte que eso, que el sacrificio que él hizo por nosotros. Así que también tenemos que recordar siempre en Pesaj su sacrificio, su sufrimiento, su muerte, y anunciar cada Pesaj su resurrección. Vamos a dejar hasta aquí este estudio, esperando que haya sido de bendición, más o menos para hacernos la idea de lo que tenemos que vivir y lo que él vivió también. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, shalom y Shabbat, una buena y bendecida semana.